de haber podido cantar hermosos himnos a nuestro Señor, dando testimonio a través de nuestras voces. Y bueno, estoy agradecido por la invitación extendida en nombre de la Asamblea para compartir este tiempo junto a todos ustedes. Hace muchos años atrás, un hermano en Cristo escribió un libro que era este: Hermanos Libres, ¿por qué? Y en ese libro, que era relativamente pequeño, nuestro hermano hacía referencia a la historia. Cuando a nosotros a veces nos preguntan, ¿y ustedes qué son? ¿De qué iglesia son? ¿Qué denominación tienen? Entonces surge el comentario de reconocernos como hermanos libres. No porque nosotros nos hayamos puesto ese título, sino que es una forma en que tienen las demás iglesias evangélicas de reconocernos o identificarnos a nosotros. No es que nosotros nos pusimos ese título, los demás nos pusieron ese título. Ahora, hermanos libres, ¿por qué? Porque somos libres de toda denominación y respondemos a la palabra de Dios. Nuestra base es la palabra de Dios. Y quisiera leer junto a ustedes algunos versículos que encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, una de las cartas llamadas pastorales. En el capítulo 1, el apóstol Pablo pone los requisitos que deben tener los ancianos o pastores o sobrevedores de las diferentes iglesias locales. Y uno de los últimos, al cual vamos a hacer referencia, requisitos y exigencias para poder pastorear la iglesia, guiar a los hermanos y ayudarlos a crecer y a madurar espiritualmente, está en el versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo tiene que ser cada uno de los hermanos que están presidiendo en la congregación? Dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y el apóstol Pablo está marcando una realidad que se veía en ese tiempo y que las iglesias que él fue fundando y las iglesias que predicaban el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se encontraban con esta realidad. Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces,
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras o familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cómo debe ser uno de los ancianos? ¿Qué característica debe tener? Tremenda familiaridad con la palabra de Dios. Predicar lo que la palabra de Dios enseña, para que haya una sana enseñanza en medio de la asamblea. No necesariamente porque hermanos digan que son cristianos evangélicos, están transmitiendo fielmente la palabra, sino que en muchos casos están enseñando lo que ese pastor o ese líder opina. Y muchas veces se hace prevalecer más la opinión de un llamado pastor, entre comillas, que ser un fiel exponente de la palabra de Dios. Ya ustedes me han escuchado en alguna otra oportunidad decir o aclarar la diferencia entre una opinión y una convicción. Opinión es lo que yo sostengo. Convicción es lo que debe sostenerme a mí. Y estas convicciones tienen que ser 100% bíblicas. Por eso dice aquí la Escritura, en lo que le exigía el apóstol Pablo a los ancianos y que le dice a Tito que tenía que enseñar en las diferentes asambleas, que debían ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, y subrayamos aquí, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso, hermanos libres, ¿por qué? Porque nos debemos caracterizar por la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y hay muchas iglesias evangélicas que tienen diferente doctrina a la nuestra, a pesar de que se denominan cristianos evangélicos. Y quisiera puntualizar durante todo lo que nos lleve este tiempo en algunas diferencias que nosotros tenemos con algunos hermanos que se denominan cristianos evangélicos. Por ejemplo, en primer lugar, la salvación es eterna, no se pierde. Cuando nosotros reconocimos que éramos pecadores, que estábamos perdidos y estábamos condenados y que íbamos rumbo a una eterna condenación, escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo, entendimos la realidad de nuestra situación y aceptamos por la fe, previo arrepentimiento de todos nuestros pecados,
aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Y hemos entendido por la palabra, por ejemplo, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna que tenemos desde el tiempo de nuestra conversión no es el tiempo que nos portemos bien o que seamos fieles a Dios. La salvación es eterna, reitero, no se pierde. Charlando con un hermano que se manifiesta cristiano evangélico, hace algún tiempo atrás conversábamos sobre este punto, donde él realmente enseña que la salvación se puede perder. Entonces yo le marqué con varios versículos de la Biblia, el que hice referencia recién es uno, podemos leer Juan capítulo 3, el versículo 16, el llamado Evangelio en miniatura, en varias cartas y en varios lugares del Nuevo Testamento donde se afirma que la salvación es eterna. Entonces este hermano me decía así, qué fácil la hacen ustedes. Qué fácil hacen ustedes. Arrepentite de tus pecados, aceptá a Cristo como tu Salvador, después viví la vida cristiana a tu antojo, total, como no perdés la salvación, adelante no vas. Pero no es así, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros, desde el momento de nuestra conversión, de nuestra salvación, desde el momento en que podemos decir con toda certeza que Cristo es nuestro Salvador personal, también tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre. ¿Y saben lo que dice la palabra? En Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente, que Dios es nuestro Padre y que como Padre disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Yo puedo haber recibido a Cristo como mi Salvador y luego apartarme de la palabra y de los caminos del Señor. Y voy a tener que encontrarme a Dios Padre aplicando su disciplina sobre nuestras vidas. Dice claramente la palabra que azota a todo aquel que recibe por hijo. Nuestro Padre Celestial azota a sus hijos justamente por amor. Y a través de su disciplina muchas veces Él nos vuelve al camino para que nos sujetemos a su palabra y la obedezcamos. ¿Recuerdan el caso del hijo pródigo? Aquella parábola que contó el Señor Jesucristo, de aquel hijo menor que le pidió al padre la herencia que supuestamente lo que él pensaba era que le correspondía. Y el padre le dio la herencia. Y el hijo pródigo se fue a una provincia apartada para vivir perdidamente.
allí dilapidó su herencia, se quedó sin nada y terminó apacentando cerdos y alimentándose de las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. El hijo pródigo menor. Ahora, una pregunta que debemos hacernos para poder evitar el ser enredado con esta falsa doctrina de que la salvación se puede perder. Y la pregunta que debemos hacerlo es, ¿en qué momento el hijo pródigo dejó de ser hijo? Era un hijo pródigo, pero era hijo. Y saben ustedes una cosa, todo hijo pródigo que se aleja de la casa del padre puede terminar en diferentes lugares, en malos lugares. Pero si realmente es un verdadero convertido, aunque esté pasando un mal momento, un mal tiempo en su vida, a la corta o a la larga va a retornar, va a volver, porque Dios se va a ocupar en traerlo. El Padre se va a ocupar personalmente. Es realmente asombroso lo que estaba haciendo el Padre todos los días. Salía a la vereda y miraba a la distancia a ver si lo veía volver, porque él tenía la certeza de que iba a volver. ¿Y qué es lo que hace el padre? Lo rechaza una vez que el hijo pródigo vino y le dice, andate de aquí, mal hijo, ¿qué haces acá conmigo? No, dice que lo abrazó, lo besó y preparó una gran fiesta, porque este era el hijo que se había apartado, pero que ahora retornaba. Por eso no hay argumentos bíblicos para sostener esa falsa enseñanza de que la salvación se puede perder si nosotros no perseveramos en la palabra. Y esto no es cierto. Por eso, cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos la vida eterna. Y la vida eterna no es por un ratito. Tampoco depende de nuestra fidelidad a la palabra, sino que depende exclusivamente de la gracia de Dios. Hay otra realidad también que debemos subrayar, porque se enseñan otras cosas referido a esto. Desde nuestra conversión, llevamos la doble naturaleza. De acuerdo, les menciono la cita solamente, Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 11, Romanos 6, versículo 11 a 14. ¿Qué tenemos que decir de acuerdo a lo que nos enseña la palabra? Que la vieja naturaleza no fue erradicada de nosotros el día de nuestra conversión. Permanece en nosotros. De allí las luchas diarias que cada uno tenemos con esta vieja naturaleza, que quiere seguir vigente. Entonces existe la vieja naturaleza y la nueva naturaleza desde que nosotros recibimos al Espíritu Santo y nos dio una nueva vida. En Lucas capítulo 9, el versículo 23, nos encontramos con un versículo muy conocido por todos nosotros.
que la mayoría seguramente podríamos recitar de memoria. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, el Señor Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si la naturaleza vieja hubiera sido erradicada de nosotros, ¿qué sentido tiene esta enseñanza del Señor Jesús? ¿Por qué la invitación de que si seguimos en pos del Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle? Porque cada día estamos viviendo una lucha espiritual. La vieja naturaleza tratando de tener vigencia, luchando en una lucha espiritual contra la nueva naturaleza. Por eso decimos que la naturaleza vieja no fue erradicada de nuestras vidas, sino que ahora están funcionando las dos. Por eso, para que la naturaleza vieja quede vencida, tiene que ser puesta en la cruz. Es lo que nos marca el Señor en este principio básico del discipulado cristiano. Importante que lo tengamos en cuenta para no ser confundidos por doctrinas erróneas. También podemos mencionar lo siguiente: la persona y la obra del Espíritu Santo. No se recibe al Espíritu Santo por etapas, donde en primer lugar podemos recibir el Espíritu Santo para experimentar un nuevo nacimiento y que después de un tiempo vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo y como consecuencia de haber sido bautizados por el Espíritu Santo vamos a hablar en lenguas. Eso no lo enseña la Biblia. Por eso decimos lo siguiente: desde el momento de nuestra conversión, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, escuche, hemos sido sellados, hemos sido ungidos y hemos sido bautizados. Ustedes tienen una referencia en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y también hay una enseñanza dada por el Señor Jesucristo con respecto a lo que Él espera de cada uno de sus discípulos, que produzcamos fruto. El fruto que se origina a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces subrayamos y decimos lo siguiente: desde el mismo momento en que nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, hemos sido sellados, ungidos, bautizados. En el mismo momento. No son cosas que nosotros recibimos por etapas, sino en el mismo momento de nuestra conversión. Tampoco debemos pedir lo que ya nos fuera dado.
Muchas veces, y esto lo hemos visto en alguna otra oportunidad, que a través de himnos o a través de coros, de canciones, se pide al Señor, Señor, dame más amor, dame más paciencia, dame más benignidad. No, todo eso forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y no es algo que viene de afuera hacia adentro. Si tenemos al Espíritu Santo, el fruto brotará de adentro hacia afuera. Es como pasa en una planta, en una parra, en la vid. No vienen los granos de uva volando y pegándose en las ramas. Eso surge de adentro de la savia de la planta y luego se manifiesta a través de los brotes, a través de ese fruto que primero es pequeño pero que después va creciendo. Por eso decimos que el fruto del Espíritu Santo es una de las características que nos ponen en evidencia como hijos de Dios, porque Dios nos ha puesto en este mundo para que produzcamos fruto y que nuestro fruto permanezca, porque el fruto es lo que glorifica a Dios. Tenemos al Espíritu Santo, pero ustedes me han escuchado en alguna oportunidad decir lo siguiente, basados en Gálatas 5:25, que el Espíritu Santo es residente, pero anhela ser el presidente. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Qué hermoso es que nosotros podamos subrayar y tener presente todas estas cosas. También la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña que el Señor a los hermanos de la iglesia primitiva dio dones, capacidades para que nosotros podamos servir y honrar a Dios. Pero ha habido y hay dones transitorios. No tiene sentido que nosotros en esta hora y en este tiempo llamemos a alguna persona como un apóstol dentro de la iglesia. En la iglesia no hay sucesión apostólica. Los apóstoles fueron aquellos que tuvieron con Cristo y fueron testigos de la obra y de la persona del Señor Jesucristo cuando Él ministraba. Por eso hay dones transitorios. Por ejemplo, lo que decíamos recién, el don de apóstol, el don de sanidad, el don de profecía, el don de lenguas. Existieron en otro tiempo. Cuando la palabra de Dios fue completada, no necesitamos profetas, porque ya todo lo que necesitamos saber está en la Biblia, y la Biblia ha sido completada. Toda profecía que Dios quiere que sepamos está en la Biblia. Por lo tanto, no tiene sentido que hoy nosotros necesitemos el ministerio de profetas en medio de la iglesia. Las lenguas fueron una realidad en un tiempo, no en este tiempo. Y también la sanidad. Qué importante es que nosotros tengamos esto presente.
Como referencia a lo que estamos diciendo, podemos leer luego. Nosotros en honor al tiempo no lo hacemos, pero yo le dejo la cita bíblica para que la tenga. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 a 11, y Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. También quisiera comentarles algo que hace al ministerio de la mujer en la iglesia. Les dejo algunas citas bíblicas para que ustedes la tengan presente. 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 a 37. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 a 15. No está bíblicamente autorizado que nosotros, alguna hermana de la congregación, la llamemos pastora. Como por ejemplo podemos decir, la pastora Mari, que está en Alta Italia. Y Mari se va a enojar, va a decir, ¿cómo me dicen pastora? Yo soy la esposa de uno de los ancianos. Pero no me convierte en pastora a mí. Él es el responsable. Dios lo puso a él como responsable. Pero yo soy la hermana del pastor o del anciano o del sobrevedor, como querramos llamarle. Es todo lo mismo. Son los dones que Dios levanta en la congregación y que tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Por eso no existe la pastora en la iglesia bíblica de acuerdo al Nuevo Testamento, porque dice la palabra que la mujer debe permanecer en silencio en la congregación. No es bíblico que una mujer en un culto general se levante a orar habiendo varones de por medio. ¿Que una mujer no puede orar? Sí que puede orar en una reunión femenina. Si es maestra de la escuela dominical y atiende una clase, puede orar. Pero no cuando la congregación está reunida y hay varones que lo puedan hacer. Por eso, esto que está muy en boga en este tiempo y se habla de la pastora, porque es simplemente la esposa. No. No le corresponde que nosotros la llamemos de esa manera. Y seguramente si hay hermanas que entienden la Biblia y alguien por relación le dice pastora, le va a aclarar, pero enseguidita, de que ella no es ninguna pastora dentro de la iglesia. Puede tener el privilegio de ser la esposa del pastor, pero nada más que eso. Por supuesto que será una consejera y una ayuda idónea para su marido, pero sin tener esta denominación o adjudicación de ser pastora. Por eso es importante que tengamos esto presente. Y otra cosa que menciona la Escritura es que las hermanas dentro de la congregación deben cubrirse como señal de sujeción. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16. La mantilla no es una idea alocada de algunos fanáticos evangélicos, porque lamentablemente la mantilla ha dejado de usarse en muchas hermanas de muchas iglesias.
No es correcto eso, porque la palabra de Dios enseña otra cosa y es importante que nosotros lo tengamos presente. Y otra cosa que es importante es el hecho de la reunión de partimiento del pan. Una reunión que es filtro para la genuina y auténtica adoración congregacional. El partimiento del pan lo realizamos cada primer día de la semana. Este es el tiempo que nos marca en varios pasajes el Nuevo Testamento. Y es lo que estamos haciendo. Pero también la reunión de partimiento del pan nos impulsa y nos lleva a un examen a la luz de la palabra y de nuestra conducta. Nos dice el Señor en la palabra que cada uno que va a sentarse para participar del pan y de la copa tiene que probarse a sí mismo y si está en condiciones, entonces recién participe. Si no, póngase al día, arregle sus cuentas con el Señor, arrepiéntase y aléjese de sus pecados y luego participe. No podemos sentarnos livianamente. Por eso esta es una reunión que pocas iglesias evangélicas le dan la importancia que le da el Nuevo Testamento. Es algo que tenemos que tener presente y es algo que marca la diferencia con otras iglesias evangélicas. Por eso decíamos que esta reunión es como un filtro donde nos lleva a probarnos cada uno antes de participar. Y si estamos en condiciones porque no hay nada que ocultar y está todo bien delante de la presencia de nuestro Dios Santo, entonces tenemos toda la libertad en Cristo para poder participar. Y quisiera, porque ya se nos fue el tiempo, hablarles de otra cosa, de las ofrendas que se levantan en la iglesia. No al diezmo, no a las primicias, y no hay límite para las ofrendas. Les dejo varias citas bíblicas para que usted la tenga presente. 1 Corintios 16, del 1 al 3. 2 Corintios 8, versículos 1 a 5 y versículos 9, capítulo 9, versículo 7. El diezmo y las primicias, por ejemplo, son ofrendas que Dios le demandaba a su pueblo Israel. Pero en el Nuevo Testamento no se mencionan ni en ninguna de las cartas pastorales, ni en ninguna de las cartas a las diferentes iglesias. No se menciona ni el diezmo, ni las primicias, ni otro tipo de ofrenda. Pero habla de las ofrendas, claro que sí. Que tenemos que estar preparados para ser generosos en nuestras ofrendas, de acuerdo a lo que hemos sido prosperados. Y el Señor va a recibir con agrado nuestras ofrendas. Y otra enseñanza que marca una diferencia con muchas iglesias evangélicas es que nosotros predicamos sobre la realidad del rapto y que la segunda venida del Señor Jesucristo será en dos etapas. El rapto, el Señor viene a los aires para buscar a su iglesia. La iglesia será arrebatada y ascenderá para encontrarse en los aires con el Señor Jesucristo.
y allí toda la iglesia será reunida. Y después de 7 años, el Señor viene con su iglesia para reinar por mil años en este mundo. Por eso cuando hablamos de la segunda venida del Señor, no podemos hablar de esto como un bloque general, sino como una venida en 2 etapas. El Señor viene por su iglesia, rapto, y el Señor viene con su iglesia para reinar, para asentar su pie en esta tierra y para reinar junto con nosotros por 1000 años. Que el Señor bendiga su palabra y que nosotros nos movamos por convicciones y no por opiniones. Porque como dijimos al principio, una opinión es lo que yo sostengo, lo que a mí me parece. Una convicción es lo que me sostiene a mí. Y lo que me sostiene a mí para enseñar lo que enseño es exclusivamente la palabra de Dios. No en base a mis interpretaciones personales, sino en base a lo que la Biblia nos enseña como una unidad. La Biblia interpreta a la Biblia. Si cuando estamos leyendo encontramos una falla en la Biblia, no es que la Biblia está teniendo un error y que yo le encontré una falta. No. Cuando hay una falla supuestamente en la Biblia, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, no me está marcando en que Dios falló en su palabra, sino de que yo me estoy equivocando en la interpretación que estoy haciendo de ese pasaje. Por eso, qué importante es tener el acompañamiento de toda la Escritura y toda la palabra de Dios. No se contradice, se complementa. Si hay un versículo que se contradice con otro, es porque allí hay una mala interpretación. Pero si ese versículo va empalmando y engrana con otros versículos y con lo que la Biblia enseña como una unidad, en buena hora, porque estamos yendo por el buen camino. Que Dios bendiga su palabra.